Sí, adelante. ¿Qué tal, Luis? Hombre, un placer. ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Encantado. Igualmente, ¿todo bien? Sí, estupendamente. Toma asiento, por favor. Gracias. Estamos hoy con el nuevo rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con don Lluís Serra Magem. Lo primero, felicitarle de nuevo por esa victoria en las urnas de la semana pasada y agradecerle que nos haya recibido. Un placer, muchísimas gracias a ustedes. Teniendo en cuenta que ya han pasado ya unos días desde esa victoria en las urnas, ¿qué significa para usted convertirse en nuevo rector de la universidad y comenzar esta nueva etapa profesional? Un cambio muy importante y una responsabilidad enorme, ¿no? Sin duda, yo nunca habría imaginado esta responsabilidad, pero que acepto con mucha ilusión y con un reto de compromiso con la comunidad universitaria y en general con la sociedad canaria. ¿Qué valoración hace y qué lectura de los resultados obtenidos en las elecciones? Porque ganó, por ejemplo, por amplia mayoría entre los estudiantes y Robaina ganó, por ejemplo, entre el profesorado, aunque con una pequeña ventaja. ¿Qué lectura hace de esos resultados? Bueno, en primer lugar, ganar por casi 10 puntos de diferencia es bastante alta, ¿no? Pero tiene distintas lecturas. Una victoria muy amplia en estudiantes y en personal de administración y servicios. Y una situación de empate técnico en personal docente e investigador, ¿no? De alguna forma, esto implica pues que hay una buena parte importante de la población universitaria que quería el cambio, que busca el cambio de alguna forma, pero también hay otra parte que quería conservar el equipo rectoral actual, y es lógico, ¿no? Es normal. Es decir, nuestro proyecto ha atraído a una gran mayoría de la comunidad universitaria, esto es lo importante, y a partir de ahora no hay ni ganadores ni vencidos, todos tenemos que ganar de alguna forma, transmitirnos esta ilusión por este nuevo proyecto y llevarlo a cabo, ¿no? De una forma comprometida. Como decíamos, casi ha duplicado en resultados los votos conseguidos de los estudiantes. ¿Es un mensaje de que el estudiantado estaba descontento con la universidad y necesitaba un cambio de rumbo? Sí, esto es evidente que había una parte importantísima de los estudiantes que así lo demandaba, ¿no? Y muchas veces eran estudiantes dentro de las propias estructuras de participación, las delegaciones o el consejo de estudiantes, y otras veces fueron de fuera, ¿no? Por tanto, es evidente que hay un descontento importante. Son demandas muy lógicas, falta de profesorado, sillas incómodas, pocas prácticas, cosas que se tienen que resolver, ¿no? Porque de alguna forma el estudiante es el epicentro de nuestra universidad y tiene que ser algo sobre lo que nosotros ejerzamos toda nuestra acción y todo nuestro empeño, ¿no? Sin embargo, solo, si no me equivoco, un 12% del estamento de los estudiantes acabó yendo a votar. Evidentemente la pandemia influyó, pero ¿es posible que exista una desconexión entre la universidad y los estudiantes? Nunca la participación estudiantil ha sido muy alta, es decir, que en épocas de una pandemia como mucho era del 20%, por tanto no hemos conseguido este 20%, pero hemos conseguido un porcentaje que es significativo teniendo en cuenta que muchos estudiantes, la inmensa mayoría, no pisan las aulas desde hace un año casi, ¿eh? Algunos lo hacen en algunas facultades más que en otras, pero en algunas facultades los estudiantes no pisan las aulas. Entonces, pedir a un estudiante que lleva 2 años sin pisar las aulas, conectado al ordenador, que vaya a votar desde Agüimes, desde Fuerteventura o incluso desde Tenerife, es pedirle demasiado, ¿no? No hemos sido capaces desde la institución de establecer un mecanismo de voto por correo suficientemente flexible y atractivo para los estudiantes, ¿no? Y esto siempre lo hemos dicho, y ya preveíamos la baja participación, porque fíjese que el plazo para pedir el voto por correo acabó el 14 de enero, y las votaciones fueron el 25 de febrero, o sea que un mes y medio antes de las elecciones ya acabó el plazo para solicitar el voto por correo. Esto
en una universidad del siglo XXI no lo podemos tolerar bajo ningún concepto. ¿Cuáles son las principales demandas que le han realizado los estudiantes y el profesorado en estas últimas semanas, tanto durante la campaña como ahora que ya es rector? Nos han transmitido una serie de necesidades que nos transmitieron ellos, pero que nosotros, gracias al que será el futuro vicerrector de estudiantes, David Sánchez, ya había ido detectando reuniéndose con ellos a lo largo de las últimas semanas, ¿no? Y son cosas muy relacionadas con, digamos, con la docencia en general, la calidad de la docencia y aspectos de organización de la propia docencia, ¿no? Los estudiantes quieren presencialidad y quieren seguridad, quieren acudir a las aulas, y por tanto tenemos que activar los protocolos y los mecanismos para que esto se pueda hacer en el menor tiempo posible, ¿no? Y los docentes, en función de los colectivos, nos hacían transmitir unas demandas u otras, pero fundamentalmente nos encontramos con una tasa de reposición baja, es decir, tenemos un colectivo demasiado envejecido, entre comillas, de docentes. La media está por encima de los 50 años, y esto tiene que cambiar. Tenemos que ser capaces de atraer talento, profesores jóvenes que de alguna forma inicien la carrera universitaria y puedan hacer el relevo generacional de todos los profesores que entramos en esta universidad hace 25 o 30 años. Había comentado durante la campaña que una de sus primeras acciones sería analizar la plantilla docente. Hablando sobre esto, ¿podemos esperar grandes cambios en este sentido? Ya la estamos analizando y estamos viendo claramente hacia dónde están las necesidades. Lo importante será que la comunidad universitaria lo sepa, las cartas boca arriba, sabiendo dónde hay más déficits, dónde hay que invertir más. En algunas áreas se han convocado o se han provisto de excesivos profesores en los últimos años. Ahora tenemos que ajustarnos a las necesidades docentes y hacerlo de una forma equitativa por distintas áreas de conocimiento, por distintas facultades, ¿no? Y esto es muy importante, porque de alguna forma la gente sabe que si las cosas se hacen bien, con la transparencia, pues nos toca cuando nos tiene que tocar. Es como la vacuna, es decir, si se hace bien, sabemos que nos toca cuando nos tiene que tocar, ¿no? Y esto es lo que de alguna forma perseguimos en este cambio. ¿Cuáles son ahora los cambios más inmediatos que vamos a ver en la universidad? Porque comentó que tenía un plan para los primeros 100 días. ¿En qué consiste? Tenemos 25 acciones que vamos a desarrollar, que van en distintos ámbitos, algunas en el ámbito de estudiantes, otras del PAS, otras en el ámbito del personal docente, pero es evidente que hay algunos aspectos importantes, como estos cuellos, por ejemplo, de botella administrativos, que existen en muchos ámbitos de la administración universitaria y que requieren un fortalecimiento de las estructuras administrativas, porque no podemos comprometernos con más proyectos y más, digamos, convenios si no somos capaces de darle respuestas, ¿no? Y por tanto es fundamental que la estructura administrativa funcione perfectamente, ¿no? A nivel de estudiantes, las solicitudes son básicas, las iremos viendo centro por centro con las distintas delegaciones y cumpliendo los compromisos, y con los docentes fundamentalmente el enfocar el tema de plantilla docente, que es fundamental, ¿no? Ver cuáles son las perspectivas, ya no para el año que viene, sino para los próximos 4 y 8 años, ¿no? Y hacer políticas a largo plazo, no a corto plazo, pero desde los primeros 15 días. Su candidatura surgió por una preocupación por la situación de los últimos años de la universidad, asegurando que esta iba a la deriva. ¿Qué es lo que ha fallado en estos últimos años en la universidad para que al final hayan decidido presentarse a estas elecciones? Yo creo que había un descontento en muchos sectores que hemos visto, pero fundamentalmente ha habido una poca comunicación con la comunidad, ¿no? Es decir, tenemos que ser capaces de escuchar a la comunidad universitaria, ¿eh? Y desde la propia institución se escuchaba poco a la comunidad universitaria, pero desde la institución también se escuchaba poco a la sociedad canaria, ¿no? Tenemos que abrirnos, dar respuesta a las necesidades de la comunidad canaria y ser capaces de colaborar con las distintas administraciones, empujando, ejerciendo un motor
del desarrollo social y económico en esta época que nos va a tocar vivir, que va a ser una época difícil, ¿no? Y la universidad tiene que jugar un papel fundamental. Somos, en cierto modo, unos privilegiados y tenemos que, en este momento de la historia, dar lo mejor de nosotros para ayudar a la sociedad canaria a salir adelante. ¿Cómo se puede concretar eso? Porque ha comentado eso, ¿no?, de que la universidad tiene que recuperar esa relevancia social que antaño tenía, pero ¿cómo se concreta eso? Pues, por ejemplo, compitiendo con otras administraciones, con todos los recursos que hay a nivel europeo para toda la recuperación económica. Ya estamos preparando proyectos, no somos todavía equipo de gobierno, pero ya estamos preparando y armando proyectos para poderlos tramitar en el minuto cero a la, digamos, Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias, para poder, tramitar estos expedientes en tiempo y forma, ¿no? Porque el plazo se acaba en pocas semanas. Este es un ejemplo, ¿no? Desde luego hay otros muchos ejemplos, como son mejorar la comunicación hacia afuera, que la población conozca mejor qué es lo que se hace en la universidad, cuáles son los servicios que se ofertan, las líneas de trabajo, las líneas de investigación, y esto requiere un proceso de comunicación, digamos, bien estructurado y bidireccional, ¿no? Y luego tener relaciones fluidas con todas las administraciones, por supuesto, las administraciones insulares, todas las corporaciones locales, en nuestro caso de las tres islas, Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria, pero también, por supuesto, el Gobierno de Canarias y del Gobierno de España y Europa, ¿no? ¿El actual contexto social y económico derivado de la pandemia afectará a los planes de futuro que tengan para la universidad? Siempre después de una pandemia han habido épocas de crecimiento económico, de crecimiento social y de crecimiento humanístico, ¿no? En la universidad tiene que estar en este proceso de crecimiento después de una pandemia, después de una crisis sanitaria y económica como la que estamos viviendo. Y esto que sucede de forma natural, nosotros lo vamos a potenciar desde esta institución, ¿no? de formas muy distintas, pero siempre captando el pulso de la ciudadanía, ¿no? De alguna forma, y si se requieren, por ejemplo, renovar determinados títulos o ampliar otros títulos, es el momento de hacerlo, y hacerlo de una forma rápida y efectiva, no esperar a 4 años, sino hacerlo de una forma efectiva. Ha propuesto reforzar la relación de la universidad con otras instituciones, por ejemplo con el Museo Elder. ¿Qué beneficios puede aportar esa relación, y ha entablado la misma idea con otras instituciones de colaboración? El Museo Elder es uno de los museos más importantes de Canarias. Son 60.000 visitantes al año o más, y muchos son visitantes que están interesados por la ciencia. De alguna forma tenemos que hacer que este Museo Elder sea un aula más de la universidad, y que todo el colectivo universitario que tenga transferencia, que tenga mensajes para desarrollar a la población, pueda utilizar esta plataforma, ¿no? Existen otros muchos ya más específicos en otras áreas, como puede ser el Museo Canario, y desde luego una institución para nosotros de referencia va a ser la Universidad de La Laguna, ¿no? Con la que tenemos que ir codo a codo. No puede ser que vayamos cada universidad por nuestro lado, sino que tenemos que ir codo a codo. Y ya yo he hablado ya con la rectora de la Universidad de La Laguna, y los diversos futuros vicerrectores ya han establecido contacto con actuales vicerrectores de la Universidad de La Laguna, ¿no? Para ir juntos en este momento las dos universidades públicas canarias. ¿Qué estrategia tienen prevista para evitar el abandono de los estudiantes y la fuga hacia otras universidades? Muchas veces el abandono se produce por muchos motivos. A veces uno de los motivos es porque la primera elección no es la que se hizo, sino que se hizo como segunda, tercera o cuarta elección, y luego pues se consigue otro destino al cabo de un año, o sencillamente la persona se da cuenta de que no es lo que quería, ¿no? Y por tanto tenemos que intentar que la primera opción de los estudiantes sea la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Y para ello hay que transformar, hay que renovar títulos, y hay que hacer un esfuerzo de comunicación sobre las cosas buenas que tenemos también nosotros, ¿no? Pero al final
la mejor estrategia de marketing son los propios estudiantes. Estudiantes satisfechos y orgullosos son los que transmiten luego ilusión a los futuros estudiantes. Por tanto, por mucho que organices campañas de captación o de marketing, si no existe un cliente satisfecho, en este caso es el egresado satisfecho, poco podemos hacer. Y esto es la línea de trabajo que queremos, ¿no? Por tanto, que no nos piden resultados a 30 días ni a 100 días, porque es un trabajo que vamos a tener que hacer durante muchos años, ¿no? Pero que vamos a empezar a ver resultados ya en el curso de los próximos años, y yo estoy convencido que pondremos a la universidad en unas cotas, digamos, de liderazgo y de excelencia muy superiores a las actuales. La oferta formativa de la universidad está, digamos, adecuada a las necesidades y demandas de la sociedad canaria actual. Bueno, hay una serie de enseñanzas que son troncales y necesarias, ¿no? Y estas existirán siempre. Tenemos que tener en cuenta, aparte que nosotros somos una universidad joven, pero que venimos de una universidad politécnica que tiene una gran historia en la isla, y que por tanto hay una serie de enseñanzas ligadas a esta universidad politécnica muy importantes, como por ejemplo las ingenierías. Y luego tenemos que ser capaces en el conjunto de centros, de facultades, de ofertar aquellas enseñanzas que la población demanda en un momento determinado, ¿no? Por ejemplo, si hace 10 años que se está demandando enseñanza de nutrición y dietética, tenemos que ser capaces de responder a esto, ¿no? Si hay otra demanda concreta de un título mixto o un doble grado, tenemos que ser capaces de ofrecerlo, ¿no? No solamente con el ánimo de captar más clientes, que también, sino sobre todo para dar respuesta a las necesidades que tiene el mercado, ¿no? Y para ello tenemos que escuchar al Consejo Social, para ello tenemos que escuchar a la comunidad, que nos tiene que de alguna forma decir y orientar hacia dónde están estas necesidades, ¿no? La universidad por sí sola no puede decidir qué es lo que necesita la población, necesita el contacto con el sector, digamos, con las administraciones, con la sociedad mercantil, con el sector, el tejido empresarial, y por ello es tan importante que el Consejo Social ejerza una influencia y de alguna forma guíe todo este proceso de adecuación de las enseñanzas de los títulos de la universidad a las necesidades de la propia población, sociedad, ¿no? ¿Dónde desearía ver, o usted se imagina dónde va a estar la universidad dentro de 5, 10 o 15 años, a partir de ahora, de su llegada? Yo me la imagino absolutamente muy arriba, una universidad internacional que esté captando estudiantes que ahora se van a una universidad en Barcelona, por ejemplo, cuando podrían y tendrían que venir aquí, ¿no? Veo una isla mucho más sostenible, mucho más universitaria, una capital, Las Palmas de Gran Canaria, también una ciudad mucho más internacional, en la cual pues el peso de la universidad se note, ¿no? De una forma clara, con una captación de estudiantes de otros países, con una diversidad de títulos y con un campus muy conectado con la propia ciudad, ¿no? Que haya una conexión real y que tanto la ciudad se nutra de los estudiantes y se viva la vida de los estudiantes en la ciudad, como también el campus universitario se nutra de la población, ¿no? Y todo ello requiere de un trabajo continuado en muchas líneas, la movilidad, lo que llamamos el Smart Campus, la activación social de los campus, etcétera, etcétera, que tiene que hacer cambiar estas, digamos, formas de vida, incluso de las propias ciudades, ¿no? Pues don Lluís Serra Magén, muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista y le deseamos la mayor de las suertes en esta nueva etapa. Muchísimas gracias a Tiempo de Canarias, siempre que me requieran estaré encantado de colaborar con ustedes. Muchas gracias. Gracias.